Estamos en Arauce de Miel y nos encontramos con Miguel Molina. Ahora se va a presentar, pero estuvo muchos años con Frío de la Fuente y nos va a explicar un poquito cómo empezaste, cómo fue tu historia con Miguel, con... Bueno, sí, yo me gradué en la escuela de cine, en aquella época empezaba y terminé mis estudios, y entonces todos teníamos la salida de pues, hacer publicidad, que había mucha y tal, y luego televisión española, que estaba empezando. ¿Tú eres cámara? Yo salí, sí, bueno, era cámara, me gradué como director de fotografía en la escuela de cine en Madrid, y entonces un día Teodoro, el pobre de Teodoro, el que se mató en la avioneta, en la tabla de miel, intentando ir a los patos, se le quedó la bota enganchada y se jorobó la rodilla. Entonces había que rodar en los Pirineos, el Urogallo, y me llamaron. Entonces conocí a Félix y me dieron los deberes. ¿En qué año fue eso? En el 75. ¿Y estuviste con Félix cuántos años? Hasta que lo traje de cadáver. Sí, yo estuve con Félix. Al fin y al principio era duro, ¿no? Era un trabajo, no tenía nada que ver con estar en un plato allí, pero era muy bonito. Son muchas horas de campo y muchas horas de... Sí, bueno, yo era hijo de gente de campo, de La Mancha, y estuve haciendo el Águila Real ahí en el río, ¿cómo se llama? Ahí abajo, en el Duero, la Arandilla, no, en Pañuelos, Orrioza... Río Lobos. El Río Lobos. En Río Lobos, el Águila Real. Sí. Estuve ahí metido una semana, bueno, solo descolgándome al amanecer y tal. Y es muy bonito, era muy bonito, claro, una cosa que te tiene que gustar, ¿no? Porque, claro, era sacrificado. ¿Te digas si sigues con alguna actividad referente a la naturaleza, a la filmación? Hombre, claro, o sea, primero tienes que ser responsable de lo que vas a hacer y luego saber que es con un animal que no puedes hablar con él y decirle, te doy 5 euros y me sacas y cebas al pollo. Él ceba por la mañana por 5 euros y por 1 millón, pero no hay, o sea, no puedes faltar con ellos nada, ¿no? Entonces, una vez que eres consciente de que los animales van a su bola, pues, bueno, hicimos esas filmaciones y como salían bien, porque era muy delicado, teníamos enemigos a los naturalistas, biólogos, te metes, ¿sabes cómo son? ¿No? Sí. ¿Qué pensaría ahora mismo Félix de toda esta movida que hay ahora en plan ecologista, con muchas extinciones, con mucha protección, quizás ofensiva, no sé, cómo está el sistema de protección de la naturaleza? Bueno, él lo tenía muy claro, él sabía que el hombre era el animal que el único que destruía el medio en el que vivía no lo respetaba, entonces era el hombre, claro, lo teníamos claro que el agua. Además, de hecho, cada vez que hablaba, ¿te acuerdas de esas cosas? El hombre, estamos aquí, pero somos conscientes de que nosotros pertenecemos a la Tierra. Y el hombre se cree que la Tierra pertenece a él. Y entonces ahí está el problema y a partir de ahí pues todo sale mal, claro. Si tú no respetas el medio... ¿Conocías esta zona de aquí, de Arauzo? Sí, yo conocía esta zona y bueno, porque viajaba mucho, ¿no? Y luego pues fuimos a África, estuvimos en Alaska 2 o 3 veces, pero fue una pena, era un hombre que estaba por encima de todos los problemas, ¿sabes? Yo me acuerdo que él le decía, Félix, porque empezaba la política, la maldita política... Hoy casualmente he leído de que incluso esto puede presentarse políticamente para el gobierno. Sí, claro, le tentaron. Él fue a Sevilla a dar un meeting y llenó la plaza, el campo de fútbol de Sevilla, 70.000 padres con niños. Claro, alguno de ellos dijo, ostras, este es un... De hecho, Félix era un personaje que era un cuentacuentos maravilloso. Una generación de mi edad, todos que éramos niños, estábamos todo el día pegados a la pantalla. No, pero más que 40 millones, pero no había otra tele. No había otra tele, sí. Y Félix, claro, era muy comunicador, era muy fácil. Él tenía un don especial y él no lo sabía porque es que él era así, ¿me entiendes? Es como tú, bueno, que se ves a Maradona cuando jugaba al fútbol. Bueno, pues este era igual, tú a Félix le quitabas el sonido y el programa no era igual, o sea, era aburrido, claro, y además tenía otra cosa, cuando él iba a un montaje a ver el primero, porque se montaba primero la imagen y luego el resultado, entonces tú se lo ponías a él en mudo y él lo iba narrando. No, y se lo veía entero, no, venga, pónmelo.
pero sin apunte ni nada. Y entonces le ponía y se ponía a contártelo como si yo estoy hablando contigo. Y lo clavaba, claro, entonces eso era una cosa que va innato en la persona. Porque es así. ¿Qué parece eso? Para ti que es un orgullo haber trabajado con No, Félix. ¿sabes qué fue? Yo lo pasé muy mal. ¿Sí? Sí, porque después de 5 años, tú te imaginas 5 años haciendo lo mismo, sin ver un ser humano, nada más que ver animales. Primero, empecé a querer a los animales y todo. Y al final ya estamos aburridos ya, ¿no? Y ahora ya los quiero demasiado, que vivo en un pueblo abandonado por ahí y no es que veo las golondrinas. Yo me río mucho con los pilotos de Iberia cuando íbamos por ahí, que yo les decía, vamos a ver, ¿ves aquí en este aparato? 170.000 litros, ¿y qué? Llama a Nueva York. ¿Y qué? Una golondrina sale de Sudáfrica y llega a mi casa todos los años. Sin GPS, sin azafata ni nada. Yo pensaba comprarte una. Claro, es que entonces dice, ¿qué mal listo tú o la golondrina? Claro, pues a partir de ahí los pescadores, este pueblo, ¿no? La gente usaba los animales para poder comer. La subsistencia que había, sí. Claro, este pueblito. Y cazaban para ti, claro. Entonces, mientras el hombre no se dé cuenta que no, pues así no va. Es que esto es el final de una civilización, ¿eh? Sí, bueno, no sé de dónde vamos a ir a parar, no lo sé, no lo sé. Bueno, pero eso te digo que ahora mismo él, primero, bueno, ya, él no sé, ya tendría, Félix tenía 90, tenía 52 cuando cumplió en el 80, pues cuenta. Sí, ya pasamos ya de casi 100 años. Sí, sí. Pero bueno, fue una experiencia y claro, a mí me pilló con 38 años y después me fui a África, me estuve dando vueltas por África, recorriendo solo. Pensaba morirme allí, pero no pude. No tengo buena suerte. No, Bueno, pues vamos a ver tu charla ahora sobre la conferencia y espero que sea buena y que a todo el mundo le guste. Me alegro, nada. Muchas gracias. Pues, nada. Audio, aquí tenemos una ligazón con la naturaleza. Bueno, Elías, que has estado hoy con el cochino, Palomi rescatando Azores. Entonces tenemos una ligazón con la naturaleza, Mila, Rubén, muy fuerte. Y entonces tenemos invitados hoy que van a contarnos su experiencia. Y vamos a empezar con Miguel Molina. Miguel Molina, en el año 66, con 24 años, decide, en el año 66, ¿dónde estabais? Miguel tenía 24 años. 22. Y decide que va a empezar a estudiar cine, audiovisual, que en ese momento era bastante novedoso. Bueno, en el año 64 se desplaza a Nueva York y ahí, 68, se desplaza a Nueva York y en el 75 se enrola en un equipo liderado por Félix Rodríguez de la Fuente, que casi podíamos decir un vecino más de Arauzo de Miel. Y en el año 75 Miguel se enrola en este equipo para contar al mundo la naturaleza. Hoy nos va a trasladar su experiencia y nos va a animar a continuar haciendo ese trabajo que él empezó. Así que Miguel, muchísimas gracias. Siéntete cómodo, estás en casa. Perfecto, adelante. ¿Cómo te sientas más cómodo? Sí, acercándote. Bueno, pues nada, ya acérquese. Hay que acercarlo Sí, más o menos. así. Que vamos, empezamos, ¿no? Hay que ponerlo así, es Como fuera a cantar. muy directo. Pues nada, que yo empecé con Félix en el año 75 en televisión española. Anteriormente había estado trabajando en Nueva York con Jesús Hermida. Era muy joven y no tenía experiencia de nada y me dijeron que fuera a coger experiencia. Y nada más llegar a Nueva York estaba yo con Hermida, y nos llamaron para ir a la Casa Blanca a ver a un tal Richard Nixon, que teníamos que grabar la firma de los acuerdos de las bases que tenía Franco con el gobierno. Y nada, ahí empezó. Y ya me hice famoso, ya me he oído cantar.
No, entonces trabajé, me adquirí experiencia y volví a España y me fui a África, que me gustaba. Yo siempre pensaba que el hombre era el animal más torpe que había en la naturaleza. Y entonces había que aprender de los animales. Pero bueno, el caso es que me surgió un trabajo porque el cámara que murió en el accidente Roa había tenido un accidente en las tablas de Daimiel, que se había jorado una rodilla con las botas, esa sería el fango al tirar. Y me tuve que ir a los Pirineos a rodar el Urogallo. Me salió bien el trabajo, entonces Félix me llamó y me dijo que quería una continuidad. Y empecé de enero a enero a trabajar con él. Era un trabajo duro, era muy exigente, pero también era trabajo en contacto con la naturaleza y rodar, que lo que yo hacía era nidificación y eclosión de huevos, era lo más delicado porque había que hacerlo en la naturaleza, por lo cual tenías que ir a Doñana, donde había gente que iban localizando los nidos y tal. Y claro, en aquella época las cámaras eran de cine, la cámara de cine trabaja con un motor y hace ruido, es un rodamiento de aquí. Con lo cual, aparte del peso, las baterías eran como las de los coches, en fin, un resultado que era incómodo y era pesado. Con lo cual, bueno, pues para esas imágenes había que planificar las cosas, montar uno. Hoy día sería comodísimo, porque los objetivos que hay, imagínate, antes para llegar a un árbol primero tenías que ir a ver el nido, medir, ver que había que poner un practicable, que es un material como lo ponen los albañiles en las fachadas, ¿no? Para llegar a la altura, meter ahí un rollo y convencer al animal que estaba en huevos de que no pasaba nada, con lo cual se hacía rápido y dejábamos en el agujero de un high, que era como una tienda de campaña verde, una botella de champán puesta al revés, y nos íbamos una semana y dejábamos aquello con un tío que estaba cuidando el resultado para ver si repudiaba o no, porque las rapaces tienen un celo fuerte, pero los carroñeros no, el buitre como le toque las narices se larga y deja ahí los huevos, entonces hay que llevarlo a casa, con lo cual la pelea es gorda, porque para Félix tenía muchos enemigos que eran naturalistas o biólogos, que siempre la envidia, pues es una cosa de este país que es muy usual, muy común. Y bueno, entonces empecé a trabajar y te haces especialista en ello. Entonces, claro, tenías que entrar de noche, sin ruido, la cámara cada vez que tú le dabas. Yo me acuerdo que yo aquí en Río Lobos, yo estuve grabando 15 días el nido de un águila real, en una localidad que había en la pared de Río Lobos. Y para mí fue una experiencia muy interesante, sobre todo la responsabilidad y luego que cada vez que entraba el águila, que estaba como de aquí hasta aquí más o menos, me miraba con los ojos de boca de felicidad. Pues sabía que yo estaba ahí, pero yo no hacía nada. Entonces ella tenía el huevo y tenía dos, pero bueno. El caso es que estuve 15 días hasta que salió el pollito. Y a partir de ahí pues me dedicaba a eso, hacía águila imperial en Doñana, hacía el quebrantahuesos en los Pirineos y poco a poco fueron pasando los años hasta que llegó el 80 y entonces en ese intervalo de tiempo pues Félix se creó muchos enemigos porque daba mucho... era un trabajo muy importante que los directivos de la televisión, por estar en otro mundo que desconocían, pues no le daban importancia. Vosotros hay gente mayor, yo alucinaba, ¿no? Porque decía, esto lo ven los americanos y te lo compran. O sea, un campamento ahí en Guadalajara con 60 especies tropeladas que funcionaban como los militares, a la voz de pelo, pum, a la voz de paz, ¿entiendes? Entonces eso era increíble, esos animales tú los llevabas, pero claro, no te los llevabas en brazos, pero funcionaba. Claro, conseguías unas imágenes que toda la gente que era de campo, que no eran tontos, claro, se daban cuenta, esto no es normal. Porque tú ves un pastor, ¿verdad? Sabe que no pasa un zorro y luego pasa un lobo por el mismo sitio, a la media hora, ¿no? No hace falta. Y todo eso lo conseguíamos con mucho esfuerzo, pero siempre tienen los depredadores. Y este país
Claro, empezaron a ir a por él, que si eso da, maltrato a los animales. Es una cosa que se... Ahora le da por el maltrato a la mujer, ¿no? Pero por dentro un poco será maltrato a las lagartijas. Pero en cualquier caso, nosotros estábamos al margen de los seres humanos y ahí funcionaba. Lo único es que, bueno, en uno de los viajes que hicimos a Alaska, pues había una avioneta que tiraba un poco de gasolina, de aceite por el circunstancia de cigüeñal. Y los pilotos eran muy buenos, pero el segundo que teníamos era un hombre más mayor, que lo hemos contratado de una aerolínea y no tenía tanta práctica. O sea, imaginaros, llevar una Vespa y llevar una moto de Fórmula 1, de Gran Premio. Algo pasó, el caso es que la avioneta cayó y al matarse, pues yo me retiré del mundo un poco y ya me fui a trabajar a otras cosas. Y luego me jubilaba y aquí estoy, todavía esperando que acaben los mundiales. Pero vamos, yo no sé si queréis saber algo más. Es que decirte, que se corre un poco mi vida, pero es que era así, ¿no? O sea, el rodaje ahora no tiene nada que ver. Tú ahora pones un botoncito, pues tiene una calidad impresionante, no hace ruido. O sea, que puedes vivir en un bar y tienes 4 cámaras y ves lo que pasa en todo el mundo. O sea, no tiene nada que ver. Aquello era tremendamente complicado por el ruido que hacían las cámaras, por lo que costaba llevarlas, y luego que cada rollo de película en aquel entonces duraba 10 minutos a 24 imágenes por segundo. Pero es que cada rollo valía 15.000 pesetas, que era el sueldo de un director de banco. Y aquí teníamos 1 millón de metros rodados, o sea, era costosísimo. Y bueno, todo aquello se hizo y al final pues se dejó perder. Cuando murió Félix, no sé, un circo se llevó animales y lo demás, bueno, es este país, ¿no? Pero bueno, es lo que un poco, no sé si queréis preguntar alguna cosa que os pueda ayudar. ¿Cómo era Félix como director? ¿Perdón? ¿Cómo era Félix como director de cine? Como director de cine, no tenía ni puñetera idea. Pero es que eso no era director de cine, él lo que era un hombre que no tenía... él sabía lo que quería, él le gustaba, de hecho él era dentista y dejó la profesión por los halcones. Él le volvía loco a los rapaces, son muy listas. El halcón, por ejemplo, ¿no? Cuando veía que un halcón cazaba un pato, ¿no? El de la director, pero es el que mandaba a tomar las tomas de las imágenes y todo eso, ¿no? Me imagino. Bueno, he visto toda la primera, la del cabrito ese que estaba allí encima de una roca, pues eso tiene truco. Claro, el que preparaba todo lo... Vamos a ver, claro, tú tienes que llevar el cabrito y lo pones ahí. Lo que pasa es que las águilas eran nuestras, como las que tienes tú. Entonces, claro, tú le quitabas las figueras, ¿no? Las figueras, sí, para que no se viera, le quitabas la caperuza y la tirabas. Pero claro, sin comer, porque las mismas de eso como trabajan para hambre, como el hombre. Pero, lo tiran. Entonces la llamaban de donde estaba el cabrito. Y entonces, claro, cuando el otro se escondía, estaba un chaparro, y entonces la águila entraba y lo mataban. No tenía ningún asesor de imagen ni nada que le dijese... ¿Asesor de imagen? Sí, que le dijese, pues las tomas, hazlas desde aquí o hazlas desde allí. No, ¿sabes qué pasa? Él estaba rodeado de gente muy lista, que eran pastores todos, que habían estado... Y un pastor es de las personas más listas que hay, porque lleva todos los días de su vida en el campo, ¿sabes? Con sus ovejas, viviendo. Sabe cuándo hace bueno, cuándo va a nevar, cuando... Todo. Son personas muy hábiles. Yo tendría en el gobierno pastores nada más. Y funcionaría todo mucho mejor. Pero bueno, en cualquier caso, Félix se adaptó a su época. A él lo que le gustaba era eso y disfrutaba. Yo recuerdo, te contaba antes, que yo todas las noches a mí me mandaba, y él tenía muchos enemigos dentro del propio gobierno, ¿no? Él era mi amigo del rey, pues, una de las primeras cosas que le hizo un poco famoso es que él tenía, cuando estaba haciendo la mili, tenía, creo que era un halcón, una rapaz tenía en la tienda de campaña donde estaba haciendo la mili,
y a Franco le regaló un rey de Arabia Saudita, no sé quién, aquello, un caballo árabe, un caballo muy bonito. Y entonces Franco le dijo a Murillo Grandes, oye, y a estos árabes que se les regala, ¿ves? Y le dijo, coño, estos son buenos cazadores, que les gusta mucho la cetrería. Y entonces, y además hay un chaval que es de Burgos, macho, que tiene ahí... Y de ahí salió el tema, lo mandaron a Arabia Saudita, lo tuvieron una semana con los halconeros del rey. Eso era como vivir en el palace, ¿sabes? Los halconeros vivían como reyes, con su halcón y tal, en medio del desierto. Estuvo una semana y le regaló un roller y un dinero y se compró un SEAT 1500, furgoneta. Y a partir de ahí él iba haciendo lo que a él le gustaba. Tenía la lobera, pero a él le gustaban los lobos, ¿no? Y el problema era eso, que trabajar con los animales, que es muy complicado. Yo decía en televisión, es que tú a una lema le das 30.000 euros y dices, dame un vuelo, y no quiere. O se va al pollo, y no deja hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que hacerlo. Entonces, y él se va 2 veces al día, para la mañana y por la noche. Entonces, todo había ahí trucos y tenías que tener... Y él siempre me decía, hay que tener mucho cuidado con los biólogos. Entonces estaba emergiendo esa gente que sigue habiendo, ¿no? Que nada más que ver las cosas negativas, pero para hacer películas, pues todo lo hacía igual. Se llevaba los salmones dentro de un bidón de 200 litros, ¿no? Pero eso, lo que pasa es que, bueno, es un país. Y no sé, y al final pues murió a lo mejor de su época. Estaban intentando, parece ser, que él entrara como líder de un grupo que era un partido ecologista español, porque había llenado la Plaza de Toros de Sevilla en un mitin, había 70.000 personas y algún listo, pero él me dijo, la política no me interesa. Y os voy a contar una cosa, pero que no salga de aquí. Un día hablando, le digo, ¿y por qué no digo la política? Dice, Miguelito, porque esto tiene que ser como los animales. El mejor votado, el más fuerte, es el líder. Pero eso es de sentido común. No vas a poner al tonto que cuide al perdiz de un tanto. El macho de no sé qué, es el que dirige, el fuerte. El que cubre las hembras, el más fuerte, el más alto, el más guapo. Y entonces el Congreso tenía que ser así. Decir, a ver, el del PP, abajo. El del PSOE, abajo, a hostias. Se coge cada siguiente. Hasta que va limpiando y se queda aquello, pero el más guapo y el más alto. Una broma, ¿no? Pero lo comentaba convenciendo de eso. Así no funciona. Porque tiene que ser que es así, es verdad, claro. Claro, yo bajé la tía, tú tienes un niño guapo que quiere que juegue en el Madrid de portero y le das 5.000 millones al presidente de Madrid, no te lo cojo, porque lo hundes. Ah, bueno, pues. Y entonces era cosas de sentido común. Yo lo entendía, ¿sabes? Era decir, es verdad. Es así. Y bueno, así empezaron las películas. Lo que pasa es que se descubrieron cosas que tú me preguntabas que si sabía de cine. Pues mira, no sabía de cine, pero una de las cosas interesantes que nos ocurrió fue con el alimoche. Un día vimos el alimoche viene de África a poner los huevos aquí y luego se vuelve. Y entonces él leía mucho, Félix leía y estaba muy interesado en los libros de la naturaleza. Y un día me dice, coño, el alimoche este, una vez que ya estaba a punto de volar, lo robamos del nido y lo metimos en una jaula y lo teníamos allí. Pero él lo que quería era demostrar una investigación de un tío que conoció en África, que le llamaba, creo que se llamaba el varón Hugo Borlawitz, que decía que en los animales había transmisión de genes. Es decir, tú, un alimoche que no ha pisado en su vida África, ve un huevo de avestruz, que en Europa no hay, bueno, ahora hay de todo, pero bueno, un huevo de avestruz, y no sabe cómo comérselo de dentro. Porque ellos lo hacen cogiendo una piedra en el pico y dándole de... Y entonces, pues cuando estaba ya más adulto el pollo, un día encargamos en Atrezo que nos hicieran un huevo de avestruz, en cera, muy bonito, le metimos 12 yemas de huevo, lo soldamos bien y se lo pusimos en medio del campo con unas piedras alrededor. Y entonces el alimoche, claro, con las cámaras desde muy lejos, escondidos, dejamos, y el tío llegó al huevo, empezó a mirarlo, cogió una piedra y con el pico, ¡pam!, lo rompió. Efectivamente, existe la realización. Un animal de la África sabe que huevos arroz.
eso me lo comentó a mí, y él, como un niño pequeño, disfrutaba de las cosas que le iban pasando. Pero te digo, y aprender a rodar, eso es muy... O sea, ahí no hay que tener ningún secreto, porque yo le puedo decir al águila, espérate, para un momento, echa para atrás y repetimos la acción, ¿entiendes? O sea, eso era, aquí te pillo, aquí te mato, y sobre todo había que tener el problema de los chasis, las películas que se te acaban. Yo tuve una cosa que salió hace poco, estaba un poco mal contada, con Fran de la Jungla, que un día fuimos a ver lo de, en el campamento teníamos 60 especies, y entonces todas las semanas Félix iba un par de días, porque además era una máquina de ganar dinero. A Félix le llamaban del banco y le decían, mañana viene el doctor, y que se firman unos, el que ponga 5.000 pesetas en la cuenta, el doctor le firma un libro. Bueno, había el pueblo, pues imagínalo, todo el pueblo allí poniendo dinero. Y entonces, claro, no le dejaban vivir en lo suyo, que tenía gente haciendo la fauna, los libros de campo y tal y cual. Y él tenía mucha amistad con Delibes, que era de Valladolid, y bueno, y entonces había veces, el problema de Félix es que él no entendía que se acababa la película. Y cuando se acaba la película ya no sale, sigue haciendo ruido, pero ya no graba nada, ¿entiendes? Y entonces, claro, él montaba una historia para que lo viera alguien, y un día que vimos que el lince, que lo teníamos en la jaula, un lince precioso, le pusimos una paloma, un árbol, y entonces soltamos el lince para que vea que hacía, ¿no? Claro, el lince, cuando vio a la paloma, que estaba, por supuesto, se subió despacito hasta que la atrapa y se la come. Y lo ponemos a rodar. Entonces, pero claro, él estaba de director y decía, ¡moto! Espérate, porque claro, el lince no me dice, vete más deprisa, coño. No, el lince iba con miedo que no se le escapara. Pero eso era un complicadísimo. Está, motor, con Google, y la vida levantándome 15 metros, 10 metros, 5 metros. Se acabó la película, pero en el momento que el lince salta y mata a la paloma. Claro, si tú dices, no vale, se organizaba la de Dios. ¡Me cago en ya! Tú decías, de puta madre. Perfecto. Vamos, nunca por la boda, vamos a comer. Entonces lo único que había que hacer era, al día siguiente, cuando ya no estaba él, rodar esa secuencia que faltaba. Esa fue por eso sobreviví yo, porque él sabía que algo pasaba, pero yo no daba problemas, yo resolvía. Claro, tú le vas a decir, se acaba la película, joder, yo qué culpa tengo, hagan chasis de 3.000 metros, o como ahora, que el vídeo dura toda la vida, ¿no? Entonces todos esos problemas hoy día, imagínate, si viviera ahora. Te lo puedes poner la cámara en un águila. Bueno, hay secuencias preciosas, porque los animales, yo me acuerdo que un día, que no iba al cine casi nunca, había le dije, vamos a ver la película de Jonathan Livingston, Juan Salvador Gaviota, es en castellano. Ya, y entonces fuimos a verlo. Oye, es verdad que tú para que los animales te quieran como una madre, les tienes que, desde que están en el huevo, que sepan el ruido de tu furgoneta o de tu avioneta o de lo que quieras, y se lo vas poniendo todos los días. Claro, cuando sale, a ti ya te reconoce porque al ver y te ve ya sabe que eres su papá y su mamá. Y la avioneta, pues claro, se subía en la avioneta y él relacionaba el ruido y no tenía miedo. Entonces iba volando y la tenías aquí. Es increíble, ¿no? Todas esas cosas hoy día, con esos aparatos que hay, harían maravillas, ¿no? Lo que hablábamos antes. Una golondrina sale de Sudáfrica y llega aquí al tejado de vuestras casas, al nido. Al año siguiente vuelve. Y yo le decía a un piloto de Iberia, ¿y por qué no haces lo mismo con los aviones? Tú te subes sin echarle 170.000 litros y le llévame a Nueva York. No va, no se mueve. Tienes que llamar a ella. O sea, ¿qué hemos aprendido los animales? Todo. ¿Por qué llegan hasta aquí? ¿Tendrán GPS? Ah, no sé. Pero entonces, claro, si fuera la Inquisición... Sí. Bueno, ya, ahora si queréis saber, yo que sé, me he enrollado, pero no lo sé si queréis saber alguna cosa así que os interese. Y la leyenda negra que dice que si... Oye, no oigo bien. Lo digo, la leyenda negra... ¿Cómo? La leyenda negra que hay sobre Félix, que si dice que el accidente, que si fue preparado, o sea, que si le intentaron matar. ¿Te doy mi opinión? Con el micrófono. Sí, claro. Pero yo,
Yo estoy convencido que lo mataron. Si es que Pero ¿sabes por qué? Ay, no. Vamos a ver. Primero, le has dicho antes que cuando... no, yo lo vi caer, yo vi caer al avión. Y de la forma en que cayó, a mí no me gustó un pelo. Es como si hubiera quitado el contacto, ¿no? Y hubiera tirado las llaves, ¿no? Y hubiera dejado... Y entonces bajó como una... así bajó, ¿no? Ahora, después viene investigación de la policía. No quiere saber nada. Entonces empieza uno a... Benigno, que también ha estudiado sobre el tema, es un... que más ha investigado. Félix había tenido un grave problema ya personal con la televisión del jabalí, todo eso lo grabé yo, no salgo. Salen 5 tíos que no los conocen ni Dios. Y yo le decía, pero claro, me pagaban y me qué más pena. Desde igual, ¿entiendes? Ahora a lo mejor podría demandarlo. O pedirles yo que sé, €1 por cada metro de película que he grabado. Pero bueno, eso no es... El tema es que había una leyenda negra, efectivamente, pero Félix tenía muchos enemigos. Dentro de su... Mira, intentaron una vez, cuando iban a hacerle presidente del Partido Ecologista, hablaron con ecologistas de renombre. Te puedo decir 2 nombres que a mí me han llegado, no sé si es cierto o no, pero uno de ellos era Borja Cardelús y el otro Joaquín Araujo, que era un colaborador de él, que Araujo tiene una finca, gracias a Félix, pero con Cola. Entonces esta gente, había otro en Doñana, él no venía a Doñana porque no tenía buenas relaciones y entonces no quería interferir, ¿no? Tenía sus permisos con Icona, pero empezaron a putearle de una forma cruel. Y entonces había días que él llegaba al campamento y decía, coño, Aurelio, las nutrias están muy delgadas, es que no comen, doctor. ¿Cómo que no comen? ¿Cómo que no comen? No, es que el de producción de televisión ha dicho que de truchas vivas nada, que sardinas arenques, de esas que vendían, ¿te acuerdas? Y claro, las truchas no se lo comen, no somos nosotros, nos dejan ni comer o comemos lo que sea, estas no, estas mueren. Y entonces cogemos cabreos, claro, cogemos al tío a su cara y le decía, mira, te voy a romper la cara. Tú no matas un animal porque tú estás comiendo, una bronca, y tú por dentro, tienes razón. Y era siempre putearle de alguna manera, y le buscaba con todo, con los colaboradores. A mí me tentaron muchas veces, pero a mí me gustaba más hacer mi trabajo que irme a ponerle el micrófono a la jurado aquí en el pecho, ¿me entiendes? Bueno, o a poner ahí la luz, que también, oye, cada uno es como es, a todos no nos gusta lo mismo. Pero no, iban apartando, no tenían fuerza ni valor para enfrentarse, y entonces te hacían la envolvente. Te decían no sé qué, porque no te vas a esto, o te damos un programa y te vas a recorrer. Yo cuando acabé me fui a África un año, a recorrer África, como castigo. Yo fui muy astuto, yo me apunté. Entonces tenía que ir solo con 400 kilos de material y volando a Frankfurt y luego a Namibia con un catedrático de antropología que era Ojeda y de Salamanca, y entonces me recorrí toda África. Y lo hice sabiendo que era mucho, pero por otro lado, mira, es el mejor sitio para desaparecer, porque aquí ya no tenía amigos ni tenía nada, porque yo era consciente de que no es justo, o sea, eliminar. Ahora dices tú, ¿qué ha pasado? Yo la última versión que sé es que, y es verdad que yo tengo, pero parece que está grabado en una película que está hecho, pero en un bruto, me refiero, no está en televisión. Yo cuando él despega, porque antes de volar, él estaba muy disgustado, estaba pero cuando llegue a Madrid voy a armar una, aunque sea voy a meter en la cárcel a 2 tíos, estoy hasta el moño, porque ten en cuenta, en las producciones aquellas, televisión, empezabas el año para hacer una serie de 20 capítulos, tenías asignado un presupuesto, como esto del gobierno. Entonces, en el caso eran 100 millones de pesetas, que iban a la cuenta de televisión, pero que tú tenías firma, como eras productor. Entonces tú manejabas para pagar la gasolina, en fin, todas esas cosas. Y ese dinero parece ser que entre un director iba para comprar pisos en Aluche, no, entradillas, ¿sabes? Cosas de esas que no eran para lo que había que hacer. Entonces esas cosas, él se fue enterando
de cosas que fueron pasando. Pero eso, al margen, no sé si es cierto o no, pues la leyenda. Pero lo que sí es cierto es que despegó una avioneta delante, porque estábamos en un sitio que estábamos en el estrecho de Bering, o sea, no había pista de aterrizaje ni nada, era un hielo y tal. Y despegó una avioneta de 2 plazas muy pequeña con 2 chavales jóvenes, ponía Eskimo Television, y iban volando por encima de ellos. Y un día, hablando con Benigno, me dijo que parece ser que Hitler en la Segunda Guerra Mundial tenía unos aparatos que le habían construido sus ingenieros, que desde tu avión mandabas una señal y te paraban el dempo, o sea, te cortaban la corriente de tu avión para que te estrellases, del enemigo, digo. No lo sé si es cierto o no, pero que ese avión, te digo ya a ti, que eso no se cae, eso lo podemos probar cuando quieras. Ahora, tiro no le pegaron ni nada, yo llegué, estaban muertos, él se murió, se había puesto así el pobre hombre, y se partió los brazos por varios sitios, pero no te puedo decir, porque cuando llegué a Madrid, bueno, a mí primero me paró la policía al llegar a... Ah, bueno, y eso es otra cosa muy interesante. Al día siguiente, cuando no cabíamos en las avionetas, al día siguiente se mató a las 5 de la tarde, se lo llevaron, pero fíjate en dónde estábamos. A la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, llega una avioneta de 2 motores, con 9 plazas, con un tío como si fuera de la funeraria, con corbata, piloto y tal. Bueno, habíamos estado buscando aviones y no aparecían por ningún lado. ¿Es raro o no? Hay que ser muy listo para movilizar todo eso. Luego ya cuando nos pusimos en contacto con nuestro consulado, que era el de San Diego, era en California, pero bueno, en cualquier caso, no sé qué pasó. Yo al llegar a Madrid, había muchos abogados puestos por parte de la empresa, empezó el lío, allí nadie quería saber nada, se quitaron del medio y desapareció Félix, muerto el perro. Ah, sí, colocaron fijos de la empresa, la secretaria pasó a ser, llevaba el archivo, directora del archivo de imágenes del hombre y la tierra en televisión, y sí queda bien, ¿no? Ahí está, la viuda, pues, como era francesa. Pero algo pasó. Ahora, decían que es que él le habían ofertado eso, y entonces, claro, tú fíjate, el año 80, estaba Felipe González a 2 años de pillar. Si este entra con lo que tenía, el pico de oro que tenía, era un cuentacuentos maravilloso, pues tú coges el programa de hombre y la tierra, quita el sonido, y es más aburrido que la leche. Pero por eso te digo, ahora tenía carisma, tenía hombre con carisma. Y luego, luchaba, ¿sabes? Muy cabezota. Bien, proponía una cosa y se hacía. Hombre, poniendo los medios. Pero para mí era una persona... Yo lo entendía perfectamente. Él quería lo mejor y cuando iba a los festivales, por ejemplo, yo muchas veces decía, coño, ¿para qué vamos a matar un conejo? Conejos de campo. Conejos de campo tenía que ser por narices, para hacer una captura, porque si lo mandaba a un concurso, claro, los que están, saben que un conejo de campo no es igual que uno que compras en el mercado, y él se campo. Entonces teníamos un tío que habíamos traído de Extremadura, se llamaba Lormiro, que era una máquina, entonces él se iba por la noche con el saco de los hurones y limpiaba, y por la mañana teníamos los conejos como fieras allí, para hacer las capturas y todo. Claro, en eso era único, pero desde los jefes no iban nunca al campamento ni nada. Ellos vivíamos como salvajes y así fue los 5 años, o sea, trabajábamos con el... ¿Dónde estaba el campamento? Y con la responsabilidad que entraña... ¿Dónde estaba el campamento? ¿Perdón? ¿Dónde estaba el campamento? En Pellegrina, en Sigüenza, a 6 kilómetros. Otra cosa curiosa, cuando nos vamos a Alaska, nos habían echado, habían roto las relaciones el Icona, que ahora se llama Seprona, pero que viene a ser lo mismo, la naturaleza es igual. Nos habían echado por desavenencias, había roto las relaciones. Y entonces Félix no sé con quién hablaría y nos veníamos a un sitio precioso que se llama El Vado, que está arriba del pantano del Vado, que es un pueblo precioso, no sé si lo conocéis, ahí en Guadalajara. Ahí no se veía ni un cable, ni una poste de la luz, ni nada. Y sigue igual, es un pueblo muy bonito. Y nos íbamos a instalar ahí, o sea que el tío dijo, pues cojones, me voy a otro lado. No sé cómo lo haría,
entonces estaba el rey ya, ¿no? En el 80. Bueno, o el que tuviera, porque con Adolfo Suárez también anduvo ahí. Pero él se proponía una cosa y como luchaba por algo que no es que quisiera ni ser presidente de gobierno, sino que quería que le dejaran grabar su película, nada más. Y en eso, por eso te digo que algo pasó muy gordo, porque nos echaban de allí. Y no sé, bueno, eso me has preguntado, esa es la leyenda. Ahora, ¿que es verdad o no? A mí te vuelvo a repetir, yo estuve con Iker Jiménez y le dije, yo sé cómo podemos enterarnos. Volvemos a Alaska y hablamos con la francesa, que teníamos ya 2 meses que estaba con ella, que era la que nos ponía el gobierno de traductora e intérprete y responsable del equipo de españoles. Y esta chica, que se llama François, pasaba las noches con él allí, se tenía que llamar por teléfono y cualquier cosa y tal, y conocía muy bien. Y esa se infló de hacer fotos, porque yo cuando estábamos recogiendo los cadáveres, joder, había y podía dar un reportaje, nunca se ha sabido nada, pero François sigue viva. Yo he intentado localizarla y se pone una persona, pero no me dice, no, aquí no vive François. Y me la dio la mujer del piloto que vive, que se ha muerto hace 2 meses, pero claro, vamos palmando todos. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo tampoco me voy a poner ahora, que tampoco tengo dinero para hacerlo, pero no, sí lo haría por él, te lo juro, porque si eso, no, es verdad, o sea, es que algo pasó, pero la François tenía que saberlo, lo que había pasado porque ya había hablado con alguien y algo gordo había pasado. Ya te digo, el día siguiente a las 12 de la mañana, hacía un día espléndido. Y además se desplomó así, o sea, que creo que chocó. O sea, de repente es como si se hubiera parado. Y bajó, hasta que se estrelló. ¿Alguna cosa más? ¿Te convence o no? ¿Tú crees que lo mataron o no? Acá sí, claro. Si aquí no queda ni lo mismo. No, pero